El yacimiento del Cerro de los Almadenes se empezó a excavar en el año 2010. Previamente había habido una primera campaña solo de prospección y a partir del año 2010 hasta el año 2014 hemos tenido 5 campañas de excavaciones continuadas todos los veranos. Después de 5 años podemos decir que este yacimiento es un caso único en muchos aspectos. En primer lugar, es un caso único porque aquí en este yacimiento se pueden ver todos los procesos desde el proceso minero, sabemos dónde están las minas romanas, hasta el proceso metalúrgico, es decir, sabemos dónde estaba la zona de lavado, la zona de machaqueo del mineral. Luego ya unos metros más arriba, donde está el Cerro de los Almadenes, se han encontrado una serie de hornos visigodos, en función de las dataciones que nos han dado por termoluminiscencia de dichos hornos, en las que es una batería de hornos que no hay parangón en España, no se conocen otros similares. En este sentido, estos hornos representan un unicum en lo que sería la arqueología española. Muy probablemente ya desde el Bronce Medio era explotado. Hay datos que nos hacen pensar que efectivamente ya hacia el 1500 a.C. este cerro o los alrededores ya se estaba beneficiando del cobre. Posteriormente el mismo nombre de Cerro de los Almadenes nos está sugiriendo, Almadén en árabe significa la mina, que en época visigoda también estaría beneficiándose. En la Edad Moderna sabemos que también el laboreo de minas y la explotación metalúrgica ha sido permanente durante más de 2000 años. Claro, aquí les llaman los mineros, porque mi suegro trabajaba en la Academia de Artillería, de electricista. Y por ahí, por la estación del tren, ahí empezó, porque eran unas canteras. Empezó a sacar piedras y las llevó a Segovia y le dijeron, pues esto es mineral y vale. Y de las canteras empezó a salir unas piedras más raras, que eran de wolfram. ¿Para qué se empleaba el wolfram? Era sobre todo para material de guerra. Se exportaba a Alemania. La mayor parte no la mandabais a Alemania, ¿no? Sí. Mi suegro dio mucho trabajo a gente del Valle de los Caídos, de estos presos políticos, porque la mina estaba relativamente cerca del valle, y dio mucho trabajo, incluso se asentaron allí, vivían allí luego después de liberados, después de que habían cumplido la condena política que fuera. Gente con sus familias, ¿no? Y con sus hijos en la mina de allá arriba. Tenían casas hechas, mi suegro, de piedra, con luz eléctrica, y allí vivía la gente. Ellos buscaban, pues sabiendo ya más o menos dónde podía estar, o la clase de mineral al que estaba adosado, al que venía, pues por ejemplo, donde había canteras de cuarzo, buscaban la veta, entibaban, hacían galería o pozo o lo que hiciera falta, y a pico y pala. Bueno, con barrenos también, con dinamita. En
entonces, ahora no sé si habrá cambiado por algún ministerio o por qué, pero se iba a la jefatura de minas. Y la jefatura de minas te daba un permiso que el propietario raramente se podía poner en contra, porque decían que eran dueños de la superficie del terreno, pero no del subsuelo, o no sé qué lío. Nosotros, después de casados, abrimos la mina Lucía, otra que estaba ahí en Las Vegas de Matute, pero esa era a cielo abierto. Cogías la tierra con una vibradora, una máquina, separaba el mineral de la tierra del mineral, cargabas carretillas, se separaba y luego después él lo lavaba. Y la mina, que esa la denunciamos luego, después de no estar sin trabajar mucho tiempo, que se llamaba en principio Justo y Pastor. Cuando ya dejó de tener obreros, se metía a picar mineral a mano, con pico y pala y espuerta, y con los pozos tapados con tablones, que aquello era miedoso, terrible, pero yo decía, un día se va a caer y no vamos a saber dónde, porque era inmensa esa mina, inmensa, y de una profundidad de no sé si era 300 metros. Wolfram y estaño, en la mina de Arcones, estaño mucho, muchísimo estaño. En la causa de dejar de trabajar, desde luego, en principio, menos por parte nuestra, y era el único minero de aquí, de San Rafael, fue porque no valía el Wolfram. Porque ya se acabó la Segunda Guerra Mundial, sí, bueno, yo hablo de los años 50 y tantos ya, pero entonces aún valía bastante. Pues mira, yo me llamo Francisco Cuellar y me he dedicado desde los 14 años a la cantería. Yo era el chico, me llevaba todos los palos yo, chico para acá, chico para allá. Y además se trabajaba sábados y domingos, y de 11 a 12 horas de cualquier manera. Primero ibas a la cantera y entonces allí medías y con arreglo a las medidas, pues trazabas con la pluma de pavo, si la había pavo, y si no, de la más fuerte pavo, con mazarrón. Se hacía una regata primero, con esta. Y esta era la codadera de gordo. Y después venías con esta, que era la fina, ¿no ves? La gorda y la fina. Entonces aquí metías ya la cuña. Metías una fila de cuñas, que se llamaba una fila de cuñas, y la dabas con la maza. Algunas veces pues no salía como querías. Las cuñas que teníamos antes, esta es moderna. Esta cuña no es la cuña que nosotros usábamos. Tenía mucho pecho aquí y era más ancha de aquí. Y este pecho era más ancho y no hacían la cuña en condiciones. Esto daba en la piedra y saltaba la piedra. Y se decía baldeo, nosotros lo decíamos baldeo. Y entonces esto tenías que volver a meter otra vez la cuña. ¿Qué era la ley ya? Era cuando dabas ya el corte que hacías así. Entonces el que hacía, esto está así. Entonces haces así y entonces la ley vuelve a ser así. Y si la haces así, pues ya no es la ley.
y luego después se daba de bujarda, se daba primero de puntero y luego se ponía esta y dábamos de bujarda. Del 11 también, el 11 que era la última, que luego ya después esto sacaba el pulimento. Mira, este es un trinchante de hacha. Entonces, si tú quieres sacar un paramento bueno, tienes que dar, si lo mojas, le das así. ¿No ves? Todo esto así. No puedes hacerlo así y se ve así, ¿ves? Esto atravesado y esto así. Eso no se puede hacer. Siempre tiene que ir en una dirección. La que quieras, pero siempre igual. En una dirección, ¿sabes? Y este vale para granito y para calizo. Y así se han hecho los edificios que ves que hay desde hace, pues no sé, yo tengo 77 años, pues desde entonces a esta época, pues yo he visto hacer esos edificios grandes, buenos, que he hecho yo parte de ellos. Y los bancos que hay en los jardines. Hay bancos en los jardines que se hacían a mano entonces muy importantes. Y tenían mucho trabajo. Sí, eso es lo que hemos hecho toda la vida. A ver.